Capítulo 9, Danzo F. Shimura. Cuando Danzo entró en la habitación, un frío temor se instaló en el estómago de Ryu. Consciente de la naturaleza impredecible y las temibles capacidades del hombre, Ryu permaneció en máxima alerta, con cuidado de no atraer atención no deseada. No quería verse atrapado en la mira de los planes de Danzo. Dos figuras con capas oscuras siguieron a Danzo. El aire en la sala, ya pesado, se espesó con la presencia amenazante de las dos personas. Una baja y enmascarada, la otra alta con una larga capa que le ocultaba el rostro. Los ojos de Ryu se movían entre las tres figuras, sus pensamientos avanzando a toda velocidad. El enmascarado, supuso Ryu, debía ser un operativo Ambu. Pero la otra, había en él una cualidad inquietante, algo que le recorrió un escalofrío a Ryu. Este tipo debe haber dominado el arte de ser inquietante sin siquiera intentarlo, pensó Ryu. Ryu siempre había entendido el peligro de Danzo, pero enfrentarse a él en persona le ofreció un duro choque de realidad, exponiéndolo por primera vez a un verdadero peligro. Ryu sintió una parálisis momentánea, absteniéndose incluso del más leve sonido en la imponente presencia de Danzo. La postura inescrutable de Danzo, con los ojos cerrados en contemplación, solo aumentaba la inquietud. Las dos figuras encapuchadas vigilaban detrás de él, su vigilancia silenciosa amplificando la tensión. Mientras la doctora Yuki se acomodaba en su asiento en el escritorio, un suspiro frustrado escapando de sus labios, Danzo se colocó frente a ella, imagen de autoridad silenciosa. Su actitud estoica, con los ojos cerrados ocultando sus intenciones, contrastaba fuertemente con la irritación velada del doctor Yuki. La presencia silenciosa de las figuras encapuchadas se cernía en el fondo, proyectando un aura palpable de intimidación por toda la sala. ¿Has llegado temprano?, preguntó la doctora Yuki, rompiendo el tenso silencio con un tono de frustración y desaprobación en la voz. Danzo abrió su único ojo, fijando a la doctora Yuki con una mirada penetrante y fría. No me gusta perder el tiempo, dijo, con una voz tan árida como el desierto de Suna, especialmente cuando es mío. ¿Estás listo para el intercambio?, preguntó. Su voz era escalofriantemente carente de emoción, expresando una fría eficiencia y un total desprecio por cómo su intercambio afectaría a los demás. Cuando Ryu le oyó hablar del intercambio, un sudor frío le brotó en la frente. Pensó, ¿me van a reclutar en la división raíz? Acabo de renacer, y ya hay alguien aquí para hacerme esclavo. Adiós, libertad, y hola, cuarida subterránea espeluznante. En ese momento, el arrepentimiento le picó por mostrar su habilidad ante Irito. Pensó, si el Ryu del pasado también había mostrado alguna habilidad excepcional delante de los demás, o la esclavitud y adiós feliz infancia. La mente de Ryu iba a mil, recordando cada interacción que había tenido antes de este renacimiento para evaluar posibles riesgos o vulnerabilidades. ¿Había mostrado alguna habilidad extraordinaria? ¿Alguien había notado su inteligencia avanzada? Al darse cuenta de que el viejo Ryu no había mostrado ningún evento extraordinario en sus recuerdos, la tensión de Ryu se alivió un poco. Pero aún así, no estaba a salvo. El miedo a ser reclutado en la nefasta organización Road Division de Danzo seguía siendo un peso pesado. La doctora Yuki suspiró derrotada, su mente hundiéndose en el recuerdo de la conversación que la había llevado hasta ese punto. Flashback, hace unos días, en esta misma oficina, una voz enfadada resonó. No puedes hacer esto, Danzo, dijo la doctora Yuki con enfado. En realidad, sí puedo y debo hacerlo, respondió Danzo, con un tono frío y una compostura que apenas ocultaba su crueldad. Necesito reponer la fuerza de mi división raíz tras las pérdidas de la última guerra. La guerra puede haber terminado, pero la lucha continúa. Road siempre estará ahí, luchando en las sombras. Sería beneficioso para los dos que aceptaras sin hacerme perder el tiempo. Hablaré con Hiruzen, amenazó la doctora Yuki, con la voz cargada de desesperación. Los labios de Danzo se curvaron en una sonrisa fría. Adelante. Tu primo no puede ayudarte con esto. Tenemos un acuerdo de no interferir en los asuntos del otro. Son niños, Danzo, gritó la doctora Yuki en protesta, con el rostro contorsionado por la angustia. No puedes hacerles esto. Danzo respondió sin ni siquiera abrir un ojo, tu colega Nonoyakushi dijo lo mismo hace unos días. Al final, tuvo que aceptar. Tal como tú lo harás. El rostro del doctor Yuki palideció al mencionar a Nono. ¿Qué le has hecho?, exigió, con la voz temblorosa. Nada, dijo Danzo, con un tono completamente carente de calidez. Luego abrió su único ojo y continuó.
Te sugiero que dejes de hacerme perder el tiempo y aceptes. No, no lo haré, dijo, con voz firme y convicción. La doctora Yuki se negó a ceder a sus demandas, protestando vehementemente por sus tácticas coercitivas y negándose a enviar a sus hijos a su maldita división raíz. En ese momento, uno de los subordinados de Danzo dio un paso adelante, con voz baja y amenazante. Estás invitando a problemas al rechazar la petición de Lord Danzo. El otro subordinado añadió. Si te importa este orfanato, entonces acepta ahora. Si no, este orfanato no sobrevivirá mucho más. El estado de este orfanato parece bastante malo, observó el primero, con un tono de fingida simpatía. Estás teniendo problemas económicos, ¿verdad? Me pregunto qué pasaría si lo que te queda fuera, robado por unos ladrones. Verás, continuó el otro, con la voz dulce y enfermiza, algunos de esos delincuentes son bastante violentos hoy en día. Ni siquiera dudarían en hacer daño a un niño. El shock del Dr. Yuki se transformó en una ira ardiente. No podía imaginar que llegaran a amenazar a los niños. No te atreverías, siseó la madre Yuki, con los ojos brillando de furia. Ni siquiera tú, Danzo, bajarías tanto como para dañar a niños inocentes. Danzo permaneció impasible. Haré lo que sea necesario por el bien del pueblo. La pregunta es, ¿lo harías? Danzo permaneció en silencio mientras sus subordinados amenazaban. Para Danzo, el Dr. Yuki era una persona insignificante, y esas amenazas tan mezquinas estaban por debajo de él. Esa era tarea de sus subordinados. Una furia fría endureció la mirada de la doctora Yuki al oír a los dos subordinados de Danzo amenazar al orfanato. Nunca querría poner en riesgo el orfanato, pero tampoco quería enviar a los niños a Roth. Suplicó a Danzo, invocando su antigua camaradería. Por favor, Danzo, suplicó, con la voz quebrada. Fuimos camaradas una vez. Enfrentamos y sobrevivimos juntos a todas esas dificultades. Danzo respondió con agudo desprecio. No, después de que te fuiste de Roth, no lo somos. No eras apto para Roth, porque no podías superar tus emociones. Un shinobi debe ser una herramienta sin emociones para el bien de los demás. Tú y no fracasasteis como shinobi. En un último y desesperado movimiento, la doctora Yuki apeló a su historia compartida para entenderla. Su voz temblaba de emoción, un frágil eco de una camaradería pasada que ahora yacía fracturada. Danzo entonces se calmó y continuó. Aunque fracasasteis como shinobi, aún podéis servir a la aldea llenando las filas de Roth. La doctora Yuki guardó silencio, sabiendo que no podría convencerle ni enfrentarse a él. La antigua división había avanzado mucho desde que la dejó. Los métodos de entrenamiento que utilizan son demasiado inhumanos. Sabía que si enviaba a los niños a la división raíz, muchos de ellos morirían. Los que sobrevivan serán convertidos en herramientas sin emociones. Su único propósito en sus vidas era obedecer sus órdenes. ¿Y qué hay de sus sueños? Preguntó la madre Yuki, con la voz baja de desesperación. ¿Y sus esperanzas, sus futuros? ¿Eliminarías todo por lo que consideres necesario? El ojo de Danzo se entrecerró mientras afirmaba. Los sueños son lujos que no podemos permitirnos en tiempos como este. Garantizar la seguridad de la aldea es de suma importancia. El Dr. Yuki entonces soltó un suspiro pesado y dijo. Vale, ganas. Pero no voy a dejarlos ir todos. Algunos son demasiado vulnerables. Danzo, sin mirar al Dr. Yuki, dijo. No dejaré que tengas ningún hijo que parezca prometedor. Y ni se te ocurra engañarme. Voy a enviar a alguien para examinar a los niños. Flashback termina, mientras el recuerdo se desvanecía, la atención de la doctora Yuki se desplazó al presente, donde Danzo estaba de pie frente a su escritorio. El peso de su decisión, las vidas que estaba a punto de cambiar para siempre, la aplastaban como una fuerza física. Ryu, aún oculto en las sombras, observaba la escena con una mezcla de miedo y cautela. Capítulo 10. Serpiente Vil. Danzo Shimura, el hombre más peligroso de la sala y posiblemente de toda la aldea, estaba sentado en la silla de invitados frente a Yuki. Su rostro era una máscara estoica, carente de emoción, su único ojo fuertemente cerrado. La tensión era una presencia asfixiante. El corazón de Ryu latía tan fuerte en su pecho que estaba seguro de que resonaba por la habitación mientras se ocultaba tras la estantería. Uno de los subordinados enmascarados de Danzo le entregó en silencio un pergamino con información vital. La expresión de Yuki cambió, sus hombros se encorvaron de desesperación y miedo mientras el único ojo de Danzo escaneaba meticulosamente el contenido. Tras examinar el contenido del pergamino, Danzo exclamó.
28 niños. Espero que no hayas ocultado nada si sabes lo que es mejor para ti. Por mucho que quisiera, sé que no puedo engañarte, admitió Yuki, con un tono cargado de amarga resignación. Danzo respondió. Siempre fuiste inteligente. Siempre fuiste hábil en la investigación y en la fabricación de medicinas, pero nunca fuiste un buen shinobi ni espía y solo fuiste un sanador mediocre, aunque los venenos que creaste siguen usándose hoy en día. Los ojos de Yuki se llenaron de desprecio mientras respondía. Nuestros ideales eran diferentes. Así no eran las cosas entonces, bajo el liderazgo de tu padre en la división raíz. Era parecido a ti, pero no tan extremo. No a este nivel. Tenía sus límites que no cruzaría. No bajaría tanto, pase lo que pase, hasta el día en que cruzara esos límites. No sé qué cambió en él. Decidí desconectarme de la raíz el día que tu padre decidió cortar su humanidad. La ira y la tristeza luchaban en su voz, una mezcla compleja de emociones que hablaban de una historia compartida y remordimientos profundos. Danzo cerró los ojos y se detuvo un momento en su padre. Sabía qué le había cambiado y por qué. Pero no tenía sentido contarlo. Yuki añadió. Estoy bien al tanto de los experimentos realizados en las sombras de la raíz. Elijo mantener la conciencia tranquila. La figura silenciosa encapuchada comenzó entonces a hablar. Vaya, vaya, vaya. Sabes, como investigador, solía admirarte mucho. Para esas cosas, tenías un don y una perspicacia, siseó mientras retiraba la capa que ocultaba su rostro. Cuando la figura mostró su rostro, los ojos de Yuki se abrieron de par en par por la sorpresa. Orochimaru, jadeó. El nombre quedó suspendido en el aire como una sentencia de muerte. Ryu sintió que la sangre se le helaba y su mente se aceleraba con todo lo que sabía sobre ese infame shinobi. La presencia de Danzo ya había dejado a Ryu sudando profusamente. La incorporación de Orochimaru fue paralizante. Por favor, que no me encuentren, rezó Ryu para sus adentros. Los labios de Orochimaru se curvaron en su característica sonrisa inquietante. Fue una pena perder a un investigador tan valioso. Ese día casi me sentí triste. Así que estáis trabajando juntos, afirmó Yuki con tono plano. No hay sorpresas ahí. Con una sonrisa amenazante, dijo. Nadie sabe lo que hay fuera de la raíz. Si supieras lo que es mejor para ti, preferirías que fuera así. Dudo que Sensei ya lo sepa, pero aún así. La sala quedó en silencio tras la amenaza apenas disimulada de Orochimaru. Yuki, ya agotado por la presencia de Danzo, ahora se enfrentaba al peligro combinado de ambos hombres. Se sentía atrapada entre dos depredadores despiadados, cada uno irradiando un aura amenazante. Sus ojos se movían frenéticamente entre ellos, buscando desesperadamente un salvavidas para proteger a los niños vulnerables bajo su cuidado. Danzo repasaba la lista que su subordinado le había proporcionado mientras Orochimaru y Yuki conversaban, revisando meticulosamente las cualidades de cada niño. Danzo se volvió hacia su subordinado y preguntó. ¿El niño que se esconde detrás de la estantería también está en la lista? El intenso temor de Ryu le aplastaba, haciéndole sentir como si su propia alma le hubiera abandonado. Su mente corría, buscando desesperadamente una salida a esta situación. Pero sabía, en el fondo, que no había forma de escapar a la atención de estos shinobi. El subordinado pensó. Este chico es hábil para esconderse. Ni siquiera me di cuenta de él. La mirada de Orochimaru se deslizó hacia la estantería, con un brillo depredador en los ojos. Sal, chaval. Se acabó la hora de jugar. Ryu sabía que le habían encontrado y que no podía escapar de esos individuos. Salió poco a poco. Orochimaru miró a Ryu y sonrió. El ya tenso Ryu se estremeció en respuesta. Cuando Ryu apareció, sintió el peso de sus miradas sobre él. El único ojo de Danzo parecía atravesarlo, mientras que la mirada de Orochimaru le hacía sentirse como un espécimen bajo un microscopio. El subordinado recordó haber examinado al chico más de cerca que a los demás por alguna razón. El subordinado miró a Danzo y respondió. El niño es inútil, Lord Danzo. Danzo miró a Ryu y luego dijo. No me parece inútil. El chakra ya está activado. Es inferior a la media, pero la calidad es mejor que la media. Además de sus ojos y su pelo, su presencia también es apropiada para espías. El subordinado miró a Ryu y dijo. Lord Danzo, su chakra no estaba activo cuando lo probé. Además, este chico está gravemente enfermo. Hizo una pausa y continuó. El niño tiene neumonía y varias otras infecciones. También tiene úlceras pépticas. Danzo miró a Yuki y dijo. ¿Estás fingiendo? Los años de experiencia de Danzo le decían que no lo era.
Sin esperar su respuesta, Danzo se giró para mirar a su subordinada. El ninja respondió. Lo he confirmado con el hospital central de la hoja. Danzo miró a Yuki y dijo. Claro, son enfermedades graves, pero no incurables. Alguien tan capaz como tú seguramente ya le habría tratado. Estoy decepcionado. Yuki respondió. ¿Seguro que no lo he intentado? Danzo volvió a mirar a su subordinado buscando una explicación. Su organización carecía de personal y no estaba dispuesto a perder ningún talento, por menor que fuera. Su subordinado explicó. Todas las enfermedades que ha contraído el chico pueden tratarse con refuerzos de inmunidad. Pueden permitírselo, a pesar de tener un presupuesto limitado. Sin embargo, el cuerpo del chico no es lo suficientemente fuerte para ello. Los efectos secundarios son demasiado graves y su cuerpo rechaza otros métodos de tratamiento también. Si sus úlceras no se curaran regularmente, seguiría una dieta estrictamente líquida, aunque su dieta es mayormente sencilla. Incluso si sobreviviera a las estimaciones iniciales, una curación constante podría conducir a un desarrollo canceroso. Puede que no llegue a los 6 meses. La confirmación del Ambur Raíz coincidía con las propias sospechas de Ryu, lo que, irónicamente, simplificaba su problema inmediato. Danzo permaneció en silencio durante todo el tiempo que su Ambu le explicaba la situación de Ryu. Ningún atisbo de emoción, preocupación o lástima se reflejaba en su rostro. Este era Danzo. Por otro lado, Orochimaru fue quien respondió a ello. Dijo. «Qué chaval tan desafortunado. Realmente tienes una suerte horrible. Es como si los propios dioses quisieran que murieras». Con una sonrisa amenazante que aterrorizó a Ryu, Orochimaru sugirió. «Podríamos registrar a fondo tu estado médico e involucrarte en investigaciones durante tus últimos días. ¿Qué opinas, joven?» Ryu sintió un escalofrío recorrerle la espalda ante las palabras de Orochimaru. La idea de ser sujeto de investigación para este hombre le daba miedo. La rabia de Yuki estalló. «Ni se te ocurra. El chico ya tiene suficientes problemas», replicó con brusquedad. Orochimaru respondió. «Vaya, ¿no eres demasiado protector?» Miró a Ryu y dijo burlonamente. Ánimo. Quizá aparezca una cura milagrosa en los próximos meses. Jejeje. Siempre se puede soñar, ¿verdad? Buena suerte. Luego se volvió hacia Yuki y dijo. No te preocupes. Pasaron unos meses rápido. Pronto terminará para él. El estómago de Ryu se revolvió violentamente ante la crueldad insensible que se reflejaba en las palabras de Orochimaru. Yuki, con el rostro pálido por la furia contenida, miró a Danzo y dijo. Haz lo tuyo y vete. Su voz goteaba una frialdad helada, ocultando la rabia hirviente que yacía justo bajo la superficie. Danzo se levantó y empezó a marcharse. Fuera, cerca de la puerta, se detuvo un momento y dijo. Haced los preparativos. Con el cierre de la puerta, un pesado silencio se instaló en la habitación, el peso del encuentro aún asfixiante. Yuki no se movió hasta que el sonido de sus pasos desapareció por completo. Solo entonces colocó una mano temblorosa sobre el pergamino que Danzo había dejado, con la mandíbula apretada con determinación sombría. Ryu miró a Yuki, sin saber qué decir o hacer. Capítulo 11. Adiós. Ryu soltó un suspiro silencioso de alivio. Los dos individuos más peligrosos del mundo, Danzo Shimura y Orochimaru, finalmente se habían marchado. Se preguntó. Si no hubiera estado gravemente enfermo, me habrían reclutado para Root, igual que Kabuto. Su breve respiro terminó abruptamente cuando la voz del Dr. Yuki, aguda y molesta, interrumpió sus pensamientos. ¿Qué haces en mi despacho privado? Ryu se preparó para la inevitable reprimenda. Solo quería leer. Libros de verdad con conocimiento real, no los cuentos infantiles que Hiroto me dio antes. La doctora Yuki le miró sorprendida y, tras un momento de silencio, dijo. Chaval, sal a jugar fuera y no causes problemas a los ancianos. Este no es el momento adecuado para que persigas el conocimiento, añadió mientras se levantaba. Ryu suspiró. ¿En el momento adecuado? No tengo ningún tipo de tiempo, doctora Yuki. La miró, con voz firme y llena de confianza. El conocimiento es la respuesta a la mayoría de nuestros problemas. Si nadie ha encontrado una solución a un problema, entonces nadie lo ha intentado lo suficientemente bien todavía. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Citó al famoso Einstein de su antiguo mundo. Yuki parpadeó, momentáneamente atónito por la convicción en la voz del pequeño. Hablas mucho para ser un mocoso, dijo al fin. Con un atisbo de tristeza, le recordó. ¿Los has oído?
No te queda mucho tiempo. Ya lo sabía. Pero quiero buscar respuestas. Su aceptación estoica de la dura realidad sorprendió al Dr. Yuki, que estaba acostumbrado a presenciar la desesperación. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. La mayoría de los niños de tu edad serían, ¿asustado? ¿Llorando? Ryu terminó por ella. Se encogió de hombros, un gesto que parecía extrañamente maduro en su pequeño cuerpo. Tener miedo no cambiará nada. Prefiero aprovechar el tiempo que me queda para aprender, para entender mi condición. Yuki respondió entonces. Entonces ya sabes que todos los tratamientos posibles han fallado. Ryu la miró. Nada ha cambiado, ni siquiera en mi lecho de muerte. La curiosidad, el mayor combustible, nunca se agota. Citó a otra matemática famosa de su antiguo mundo, la doctora Evelyn Walsh. Los ojos del Dr. Yuki se abrieron de par en par, impresionado por la perspicacia de Ryu y el mundo de pensamiento que representaba. Con una leve sonrisa, comentó. Eres todo un filósofo. Luego empezó a salir de la habitación y, mientras estaba en la puerta, dijo. Haz lo que quieras, chaval. Mientras la doctora Yuki salía de su despacho, llevaba consigo una admiración renovada por Ryu, un alma joven que afrontaba lo inevitable con valentía y un apetito insaciable por el conocimiento. Ella le dejó a su aire y, de inmediato, localizó al cuidador, quien rápidamente explicó que había concedido a Ryu acceso a la oficina, diciendo que el chico estaba muy serio con el aprendizaje. El cuidador también mencionó los agudos poderes de deducción de Ryu. Ya sorprendida por la calma del chico ante la inminente fatalidad, la doctora Yuki se sorprendió maravillándose de su inteligencia. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó la doctora Yuki, con voz baja. El cuidador respondió. No lo sé, la verdad. Al principio pensamos que era solo el shock de su enfermedad, pero, sus ojos son diferentes. Te miran a través de ti, como si viera una docena de movimientos por delante. Hay algo especial en él. El Dr. Yuki asintió y dijo. Vigílale de cerca. Y avísame si notas algo más raro. Al día siguiente, los ninjas raíz llegaron puntualmente para recoger a los niños cuidadosamente elegidos para su riguroso entrenamiento. La ansiedad y la emoción se mezclaban en el ambiente. Los niños, encantados de sentir por fin que pertenecían a algún lugar, desconocían el terrible destino que les esperaba bajo las duras reglas de la división raíz. Los niños se daban abrazos de despedida mientras algunos luchaban por contener las lágrimas y otros reían. Los ninjas raíz esperaban, sin mostrar emoción en sus rostros enmascarados. La doctora Yuki observaba desde la ventana de su despacho, con las manos apretadas en puños. Estaba abrumada por la tristeza, muy consciente de que los exigentes juicios de la división raíz despojarían a estos críos crédulos de su inocencia. Cada fibra de su ser gritaba que interviniera, que protegiera a esas jóvenes almas de ser moldeadas en armas sin emociones. Pero sabía, con el corazón hundido, que tal acción solo traería más sufrimiento. La reputación de la división raíz era conocida en todas partes. Su entrenamiento era el más duro y agotador, diseñado para llevar a los miembros a sus límites físicos y mentales y producir guerreros resueltos y sin emociones, dispuestos a sacrificar cualquier cosa por su misión. Ryu pudo oír a uno de los niños que no fue seleccionado decir, ojalá yo también hubiera sido seleccionado. Yo también quería ser un ninja. Ryu pensó, este chico se ha librado por poco. Unirse a la división raíz significa arriesgar tu vida y perder tu libertad. La vida civil puede ser complicada, pero al menos conservas tu autonomía y seguridad. Una niña, Mikasa, fue una de las seleccionadas por la división raíz. Se acercó a Ryu, forzando una sonrisa valiente que no lograba ocultar del todo el miedo en sus ojos. No te preocupes, Ryu. Me haré fuerte por los dos. Lo suficientemente fuerte como para llevar finalmente la vida que deseo. Su voz tembló ligeramente. Ryu sintió que el corazón se le apretaba, reconociendo el valor de sus palabras. Los débiles no pueden elegir cómo viven o mueren. Las palabras anteriores de Ryu claramente permanecían en su mente. Observó, sorprendido y entristecido, sabiendo que Root pronto la despojaría de sus emociones, convirtiendo a una buena chica en una herramienta dócil, una asesina que solo seguía órdenes, suponiendo que sobreviviera a la graduación. Ryu estaba impotente en ese momento. Incapaz de cambiar su destino, solo pudo ofrecer oraciones silenciosas por el bienestar de Mikasa, esperando que soportara el proceso deshumanizador que la esperaba.
Antes de que el ninja raíz la llevara, Mikasa dudó, las lágrimas finalmente ganando la batalla mientras se lanzaba al abrazo de Ryu, sus sollozos humedeciendo su camisa gastada. Ryu la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Ya no podía contenerse. Llorando, susurró. La próxima vez que nos veamos, seré fuerte. Seré un hombre. Se apartó, con lágrimas corriendo pero una sonrisa genuina asomando. Idiota, ya eres un hombre. Ryu permaneció en silencio, testigo de las duras realidades de su mundo. En ese fugaz momento de separación, se hizo un voto silencioso, una promesa de volverse más fuerte y sabio. Mientras Mikasa era llevada, Ryu la vio marcharse, con el corazón pesado por el peso de su promesa. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero en ese momento hizo otro voto silencioso. Luchar, sobrevivir, encontrar la manera de cumplir su palabra. La doctora Yuki observaba en silencio el torrente de emociones, ocultando su tristeza bajo una máscara estoica. Se volvió y le dijo al cuidador que cuidara de los niños restantes. Con el corazón pesado, Yuki se retiró a su despacho, evitando la mirada de los niños para ocultar sus lágrimas. Una vez sola, dejó que su compostura se desmoronara. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se desplomaba en la silla, el peso de su impotencia aplastándola. Susurrándole a la habitación vacía, expresó su profundo arrepentimiento. Lo siento. Siento mucho no haber podido protegeros a todos. Capítulo 12. Voluntad de los débiles. El orfanato quedó envuelto en un pesado silencio al día siguiente. La mayoría de los niños vivos habían sido capturados por la división raíz. El resto de los niños caminaba en silencio, como si la alegría se hubiera drenado de la habitación. Incluso Hiroto, el cuidador, y el cocinero parecían estar cargados. Yuki apareció en el desayuno con una expresión decidida. Había tomado una decisión difícil. Hiroto, se dirigió al cuidador, me voy por un asunto urgente. Por favor, cuida de los niños en mi ausencia. Hiroto asintió y dijo, por supuesto, doctora Yuki. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? La doctora Yuki dudó, su mirada recorriendo la sala hacia los niños. No estoy seguro. Pero es importante. Volveré en cuanto pueda. Y con eso, dejó el orfanato en las capaces manos de Hiroto y el cocinero, confiando a los niños a su cuidado. Otaru, al ver que Ryu no estaba entre la multitud, se acercó a él y lo despertó. Ryu desayunó en la oficina privada de Yuki. Mientras comía, la mente de Ryu iba a mil con la información que había sacado, decidido a encontrar una solución. Las piezas empezaban a encajar, pero sabía que aún le faltaban elementos cruciales. Había hecho algunos planes para su supuesto tratamiento. Después de ayer, finalmente confirmó el diagnóstico de su condición. Se le ocurrió la idea del primero de muchos tratamientos que necesitaba para curarse por completo. El medicamento milagroso, la penicilina, fue encontrado por casualidad en un accidente de laboratorio y finalmente dio a muchos una nueva oportunidad de vida. Solo necesitaba asegurarse de algunas cosas primero. Solo necesita un poco más de investigación. Ya conocía el método para sintetizarlo, pero quería asegurarse. Necesita algo de tiempo para eso y más datos. Además, tenía pocos recursos. Solo necesitaba algo de equipo para sintetizar la medicina que pensaba que podría mejorar su estado de repente. Pensó. Hospital Central de Leaf. Debería tener todos los recursos que necesito, y Yuki trabaja allí. Solo necesito convencerla. La mente de Ryu corría con incontables posibilidades, cada una con sus propios riesgos y recompensas. Tengo que encontrar la manera, murmuró para sí mismo, sus pequeñas manos apretándose en puños decididos. En la cena, Ryu comía en silencio cuando de repente notó las miradas fulminantes de su matón. Estaba sentado solo en su mesa, ya que le habían indicado que evitara a los demás. Mientras comía, de repente escuchó algunos susurros. ¿Sabes? Muchos niños fuertes fueron seleccionados, pero Kaito fue excluido. Está enfadado desde ayer. Más de lo habitual. No querrás enfrentarte a él en un futuro cercano. La otra persona sugirió. Quizá no fue elegido porque sea débil. Todos sabemos que los ninjas valoran la fuerza. Quizá lo midan de otra manera. La otra persona respondió. Quizá tengas razón. Si es así, ¿por qué se eligió al débil? Con un movimiento repentino, Kaito se puso en pie, provocando susurros de expectación y preocupación entre los presentes. Kaito se acercó a uno de los niños susurradores, lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared. Estaba temblando. Dilo otra vez. Dime que soy débil. Dime por qué me dejaron aquí pudriéndome.
El niño soltó un balbuceo, lo siento, Kaito. No quisiste decir que... Kaito gruñó, apretando el agarre hasta que el chico jadeó por aire. Ryu quería mantenerse alejado de problemas, pero no quería que el chico fuera enviado a la enfermería. Dijo. Déjale en paz, Kaito. La rabia de Kaito aumentó al oír a Ryu defender al chico. Entonces se le acercó, le agarró del cuello y dijo. Será mejor que te mantengas fuera de mi camino, débil. A Ryu no le importaba que le menospreciaran. Pero lo que Kaito dijo a continuación no fue muy agradable. Esa zorra de Mikasa no está aquí para protegerte esta vez, dijo Kaito. La ira de Ryu estalló. Pero no quería recurrir a la violencia. No es que pueda, considerando su cuerpo frágil. Oye, estás enfadado. Lo entiendo. Reconoció. Y con razón. Pero no sabes lo afortunado que eres. Créeme, no entiendes en lo que se ha metido. Así que no digas ni una palabra más sobre ella. Justo antes de que Kaito estallara, sus ojos se cerraron por un instante fugaz, un estremecimiento crudo y visible de dolor, no por miedo, sino por la vergüenza repentina y abrumadora de su rechazo. Entonces, la rabia contenida de Kaito estalló, alimentando sus acciones mientras arremetía y golpeaba a Ryu en un arranque de ira descontrolada. Un solo puñetazo hizo que Ryu cayera al suelo. Los demás niños soltaron jadeos. «Lucky», escupió Kaito, con la voz cargada de veneno. «¿Qué sabes tú? Quería ser un ninja. Incluso los débiles eran elegidos, pero yo no. Y la madre Yuki siempre te trata diferente. Como si fueras especial». Ryu hizo una mueca, saboreando la sangre en la boca. Pero en lugar de miedo o ira, una extraña calma se apoderó de él. Miró a Kaito, viendo no solo a un matón sino a un niño confundido y herido arremetiendo contra el mundo con frustración y dolor. Ryu le lanzó una mirada a Kaito. Le molestó que le dijeran, «¿No sabes nada?», en vez de enfadarse por haber recibido un puñetazo. Kaito se sorprendió por la calma helada en la mirada de Ryu. Ryu se levantó despacio, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Su voz era fría, profesional. No eran ninjas normales, Kaito. Eran miembros de Root. No entrenan a la gente. Fabrican herramientas. Armas sin emociones diseñadas para un solo propósito. Obediencia absoluta. El objetivo no es hacerte fuerte, es romperte. Solo durante el entrenamiento, la mayoría de los niños que se llevaron morirán. Un silencio cayó sobre la sala mientras Ryu hablaba. Los otros niños se inclinaron, con los ojos abiertos de miedo, como si absorbieran cada palabra de Ryu. Todos quedaron sorprendidos por la repentina revelación. Ryu entonces dijo, «No fuiste seleccionado porque la fuerza física no era el único criterio para ser seleccionado». Kaito lo agarró de nuevo y dijo, «¿Entonces por qué eligieron a esos débiles?» «Porque», replicó Ryu con expresión seria, «necesitaban sacos de boxeo. Así es como morirán la mayoría de ellos. El fuerte y dotado se unirá a la fuerza principal de combate de la Anbu de la raíz, mientras que el débil que sobreviva a ser usado como saco de boxeo se convertirá en espías e informantes preparados para ser enviados tras las líneas enemigas y morir intentando robarles información». «Mientes», susurró un niño, pero la duda en su voz era inconfundible, llena de sospecha. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó otro, con la voz temblorosa. La mirada de Ryu recorrió la sala. «Escucho. Observo. Y leí. Hay más cosas pasando en este pueblo de lo que la mayoría de la gente piensa. Esa división de ninjas es temida por todos, y ni siquiera el Hokage interviene en sus asuntos. De lo contrario, la madre Yuki no les habría dejado llevárselas. En cuanto a ti, ni siquiera estabas apto para ser espía. Los espías requieren discreción, agilidad y la capacidad de integrarse sin problemas. Por otro lado, eres demasiado ruidoso y pesado. Posees una fuerza que está por encima de la media, pero nada más», añadió Ryu. La ira de Kaido volvió a estallar. Dijo, «Entonces, ¿por qué te dejaron fuera? Eres un buen saco de boxeo». Ryu dijo, «Yo también destaco demasiado. El color de mi pelo y ojos llama demasiado la atención y no es adecuado para espías. Además, nadie quiere a alguien que está a punto de morir». Kaito tembló y dijo, «No lo entiendo». Ryu dijo, «La única razón por la que no me han seleccionado es porque voy a morir en unos meses». La revelación repentina golpeó a Kaito. Cayó de rodillas y empezó a pensar en lo que había hecho. Recordó todas las veces que había tratado mal a Ryu y todas las palabras duras que le había dicho. Luego dijo, tras una pausa, «Soy débil.
Los débiles no deciden cómo viven o mueren. Escuchar esto del tipo que creía el más débil sacudió a Kaito. Ryu miró a Kaito y dijo: no le des demasiadas vueltas. Y créeme cuando te digo que tuviste suerte de no ser elegido por Roth. Kaito rompió a llorar y dijo: todo lo que quería era encajar en algún sitio. Y yo quería convertirme en ninja como mi padre. La emoción cruda en la voz de Kaito tocó una fibra sensible en todos los presentes. Los otros niños movieron incómodos, algunos apartando la mirada, otros acercándose, atraídos por la inesperada vulnerabilidad de su antiguo torturador. Ryu extendió la mano hacia Kaito, la puso en el hombro de Kaito y dijo: todavía tienes una oportunidad. Si te esfuerzas lo suficiente y no te rindes, podrías tener éxito. Porque, a diferencia de mí, tú no eres un débil. Escuchar esto de la persona a la que tanto acosaba finalmente le rompió. Empezó a llorar tan fuerte que se podía oír incluso desde fuera del orfanato. Incluso los ojos de los otros niños se humedecieron al oír todo esto. Así que este es el chico del que hablabas, se oyó una voz repentina. Ryu se giró solo para encontrar a Yuki, que había regresado con alguien que le resultaba familiar. Yuki estaba en el umbral, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la escena ante ella. A su lado había un hombre alto, de pelo blanco y rostro amable, su presencia señalando un nuevo desarrollo que lo cambiaría todo. Capítulo 13. Parecido. El desconocido que había acompañado a Yuki al orfanato tenía una cara que llamó inmediatamente la atención de Ryu. Se sintió atraído por los rasgos del hombre, notando el color similar de ojos y cabello. El tono distintivo parecía reflejarse en uno de los ojos del hombre, para ser exactos. Era como vislumbrar una versión mayor y posible de sí mismo, un futuro que nunca había planeado. El recién llegado estaba igual de atónito, mirando a Ryu con una intensidad que reflejaba la perplejidad del chico. Yuki entró en el salón, habiendo oído el alboroto pero eligiendo dejar que Ryu se encargara del conflicto con Kaito. Carraspeó y fue la primera en hablar. Ryu, este es Dan Namura. Un viejo amigo mío. Luego se volvió hacia Dan, señalando al chico. Este es Ryu. La mente de Ryu se centró inmediatamente en el nombre. Amura, el nombre resonó en sus pensamientos, despertando un profundo sentimiento de reconocimiento en su interior. Mientras tanto, la atención de Dan estaba fija en la inteligencia emocional que acababa de presenciar. Pensó. Qué palabras tan alentadoras, dirigidas a la misma persona que le acosa de diario. El chico posee una profundidad de comprensión casi antinatural. Mientras Dan y Yuki sentían la mirada de los niños, Yuki aplaudió una vez. Todos terminad vuestro plato y id a dormir. No dejes que encuentre a nadie fuera de la cama. Se volvió hacia Ryu. Y tú, cuando termines de comer, ven a mi despacho. Yuki y Dan caminaron hacia la oficina privada. Mientras se alejaban, Ryu sintió una atracción inexplicable hacia Dan, como si un hilo invisible y poderoso los conectara a través del comedor. En la oficina privada dentro de la oficina, la puerta se cerró con un clic. Tomaron asiento y, tras un momento de silencio roto solo por el polvo que se asentaba, Dan finalmente habló. No estabas bromeando. El chico es sin duda algo, comentó Dan, con un tono cargado de respeto y asombro. Dan se detuvo, una sombra cruzando su rostro al recordar su conversación anterior. Inicio de flashbacks. No, afirmó Dan, con la mandíbula tensa por el dolor. No puedo. La voz de Yuki era suave pero firme. Dan, el chico te necesita. Sois la única familia que le queda. La mirada de Dan se suavizó momentáneamente. Sabes que perdí a mi hijo y a mi nuera en el ataque de 9 colas, dijo, las palabras cargadas de 2 décadas de dolor. Lo sé, afirmó Yuki. Entonces ¿sabes por qué no puedo hacer esto?, insistió Dan, negando con la cabeza. No puedo pasar por ese dolor otra vez, viendo a mi familia morir. El silencio era asfixiante. La idea de abrir su corazón a un niño con una sentencia de muerte era una carga demasiado aplastante para contemplarla. ¿Aún quieres que cuide del chico?, desafió Dan, con la voz un poco quebrada, sabiendo que pronto morirá y dejando otro vacío enorme en mi corazón. Yuki se inclinó hacia adelante, con expresión resuelta. Dan, el chico es lo único que queda de tu hermana mayor, Tsuki. El nombre golpeó a Dan con fuerza física. Retrocedió tambaleándose, agarrándose al escritorio para sostenerse. Tsuki, exhaló, el nombre a la vez un recuerdo olvidado y una herida reciente. Dan se estabilizó, mirando a Yuki con incredulidad. ¿Estás seguro de esto? Yuki presentó sus pruebas. Conoce al chico.
El parecido es asombroso. Ya he buscado en los registros de nacimientos del hospital. El nombre del niño es Ryu, y el nombre de la madre es el mismo que el del hijo de Tsuki. No puede ser una coincidencia. Yuki estaba convencida de que el niño era nieto de la hermana perdida de Dan, Tsuki, que había sido desterrada años atrás. Aunque sea su nieto, dijo Dan, endureciendo su determinación, no lo haré. Dan, por favor, suplicó Yuki, con voz baja pero tensa. Esto no va de ti ni de mí. Se trata de darle a un niño la oportunidad de conocer a su familia, aunque sea por poco tiempo. Dan, desesperado por evitar la montaña rusa emocional, levantó una mano. No me hagas hacer esto, Yuki. No puedo perder a otro hijo. Sin rendirse, Yuki usó su último movimiento. Invocó una vez más el nombre de su hermana perdida. Si no lo haces por mí, hazlo por Tsuki. Solo conoce al chico una vez. Si te niegas, escribiré una carta al Hokage diciendo que no estás mentalmente apto para misiones activas. Dan estaba realmente sorprendido. Continuó, con voz baja e intransigente. ¿Crees que no sé que has salido de la jubilación y estás tomando misiones peligrosas con la excusa de necesitar dinero? Como tu amigo, no puedo dejar que tires tu vida por la borda. El rostro de Dan palideció, la amenaza le dio en el blanco. No te atreverías, susurró, pero la incertidumbre era evidente. Lo haría, respondió Yuki, con voz firme como el acero. Porque me importas demasiado como para verte suicidarte por misión. Dan suspiró, su resistencia se rompió. El recuerdo de su hijo perdido volvió a la superficie. A regañadientes, dijo. Vale. Iré contigo, pero no creas ni por un segundo que acepto adoptar al niño. Con el corazón pesado y la duda nublando su mente, Dan aceptó con recelo conocer al chico, su determinación finalmente desmoronándose bajo el peso de la persistencia de Yuki. Fin del flashback. La presencia silenciosa de Ryu rompió el prolongado silencio mientras entraba en la oficina. La línea de sangre compartida inundó instantáneamente a Dan una oleada de familiaridad. Los ojos de Ryu, agudos e inteligentes, se movían entre los dos adultos, percibiendo la atmósfera densa. Madre Yuki, preguntó suavemente, ¿está todo bien? Dan estaba cautivado. La muestra anterior de profunda comprensión emocional de Ryu consolando al mismo chico que había sido su torturador era algo que Dan no había visto en años. Desafiaba toda su visión de un mundo definido por el conflicto y la pérdida. Mientras Dan miraba al chico, se le cortó la respiración. El brillo familiar en los ojos de Ryu y la forma distintiva de su rostro reflejaban a su hermana perdida, inundando a Dan de recuerdos. Entonces, en la calma del chico, vio un eco de su hijo fallecido. En ese momento, Dan hizo la pregunta clave. ¿Por qué le dijiste esas palabras? La voz de Dan era baja, cargada de emoción, su mirada fija en Ryu. He oído que te acosa. No era necesario animarle. ¿Por qué hiciste eso? El ceño de Ryu se frunció ligeramente pensativo, su rostro joven adoptando una seriedad adulta. Miró a Dan, con ojos sabios más allá de su edad. Porque, explicó despacio, todos merecen la oportunidad de ser mejores que ayer. Ryu continuó, con una convicción absoluta. Necesitaba ser liberado. Las palabras pueden ser tanto liberadoras como esclavizantes. Pueden ser maestros o tiranos. Kaito quería ser un ninja como su padre. Después de que Road lo rechazara, quedó atrapado por la vergüenza. Necesitaba que se liberara de esas cadenas emocionales y que renunciara a sus sueños en sus propios términos. Dan y Yuki quedaron completamente atónitos por la claridad y filosofía de su afirmación. Mientras Dan escuchaba, se encendió una chispa, un destello de esperanza y posibilidad. La innegable y asombrosa semejanza con Tsuki, los ecos de una historia compartida reverberando a través del tiempo, finalmente rompieron su determinación. Dan cerró los ojos, la imagen del rostro calmado y desafiante de Ryu superpuesta a la sonrisa traviesa de su hermana Tsuki, y luego, a la mirada decidida de su propio hijo. El chico no era solo un recordatorio de su pérdida. Era una fusión viva y palpitante de toda su familia perdida. No iba a arriesgarse a una nueva herida. Estaba abrazando el único pedazo de lo que ya había perdido. Se volvió hacia Yuki, con una postura definitiva. Lo haré. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par, una esperanza desesperada floreciendo en su pecho. ¿Quieres decir? Sí. Yo me encargo de él. Dan asintió, con la mirada fija en Ryu. Mientras me necesite, estaré ahí para él. ¿Qué está pasando? Preguntó Ryu, su confusión ahora claramente visible mientras miraba entre los dos adultos emocionales.
Capítulo 14. Declaración. Ryu permaneció en un estado de confusión suspendida, su joven rostro incapaz de procesar del todo el intenso intercambio emocional que acababa de presenciar. Yuki se acercó a él, con las manos descansando suavemente sobre sus hombros. Ryu, anunció con voz cálida, Dan ha decidido adoptarte. Quiere que seas su nieto. El anuncio golpeó a Ryu con la fuerza de una explosión inesperada. ¿Adopción? Yo. La idea era absurda, un concepto dirigido al niño que parecía ser, no al hombre adulto atrapado en este pequeño recipiente terminalmente enfermo. Sintió una oleada de caos interno ante la sugerencia de comprometerse a largo plazo cuando toda su atención estaba en curar su condición. Expresó con vacilación la pregunta más crítica. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a adoptar a un niño que está terminalmente enfermo, sabiendo que su tiempo en esta tierra es limitado? Los ojos de Dan, aún suaves por el clímax emocional del último capítulo, mostraban una profunda y familiar tristeza. Porque, murmuró, el valor de una vida no se mide por su longitud, sino por el fuego que arde. Y mereces la oportunidad de brillar con una familia, mientras puedas. Yuki intervino, bajando la voz a un susurro conspirador. Dan no te es un desconocido. Es el hermano de tu difunta abuela, Tsuki. Hermano de mi difunta abuela, Tsuki, la revelación fue inmediata y abrumadora. De repente, el color distintivo de sus ojos, el nombre compartido y la inexplicable atracción que sentía por el comedor encajaron perfectamente. No había duda. Eran familia. ¿Mi abuela? Preguntó Ryu de nuevo, con un sabor extraño en la lengua. Dan asintió, su sonrisa triste ahora teñida de calidez genuina. Era una mujer increíble. Veo mucho de su inteligencia y espíritu en ti. Ryu no había hecho planes a largo plazo más allá de sobrevivir, y esta repentina y sincera oferta de adopción le sacudió hasta lo más profundo. Necesitaba un momento para recomponerse. Tras unos segundos de cálculo silencioso, su confusión se disolvió en un enfoque agudo. Esta es la apertura táctica que necesito. Ryu reconoció el valor del momento. Estaban emocionalmente implicados y desesperados por un sí. Esta adopción no es una obligación. Es la palanca definitiva para obtener acceso inmediato e ininterrumpido a los mejores datos e instalaciones médicas de Konoha. Ryu respiró hondo, sustituyendo su desconcierto por una expresión seria y severa. Se giró hacia los adultos y preguntó: ¿tengo yo algo que decir en este acuerdo? Tanto Dan como Yuki se quedaron sorprendidos. Cualquier otro huérfano estaría saltando de alegría, pero Ryu no mostró ninguna señal de felicidad. Yuki fue el primero en recuperarse. ¿Por qué preguntas eso, Ryu? Ryu permitió que una pequeña sonrisa cómplice se dibujara en sus labios. Aceptaré ser adoptado por el señor Dan solo con una condición. ¿Condición? ¿Qué condición? Exclamaron Yuki y Dan sorprendidos al mismo tiempo. Ryu expuso su exigencia. Quiero que me lleves al hospital central de la hoja todos los días. Sé que debe haber una biblioteca allí donde pueda encontrar libros médicos y leerlos sin molestias. Dan y Yuki intercambiaron miradas, su sorpresa se convirtió en respeto. ¿Todos los días? Preguntó Dan, con voz suave. Eso es todo un compromiso con la lectura, Ryu. Continuó Ryu, con la mirada fija. Si aceptas esto, iré con el señor Dan. Sabía que el hospital ofrecía la información, los recursos y la privacidad necesarios para cultivar y sintetizar la cura que había planeado. Yuki habló con suavidad. Ryu, entiendo tu sed de conocimiento, pero pasar todo tu tiempo en la biblioteca de un hospital, ¿estás seguro de que así quieres que sean tus días? Dan meditó la extraña solicitud un rato antes de preguntar directamente. ¿Por qué, Ryu? Con el tiempo que tienes, ¿por qué pasarlo leyendo libros en vez de jugar y disfrutar de la vida? Ryu devolvió una sonrisa confiada y respondió con una antigua máxima. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas, nunca serás derrotado. La frase, pronunciada por una niña de 6 años, dejó a Dan y Yuki momentáneamente sin palabras. Había citado a Sanchu, un estratega militar de su antiguo mundo. No podía revelar que planeaba sintetizar su cura, así que solo podía usar sabiduría y determinación para asegurar su acceso a los recursos del hospital. Ryu aprovechó su ventaja. Quiero saber más sobre mi enfermedad y encontrar una cura. Entiendo que me veas como una simple niña, pero no voy a rendirme sin luchar. Dan se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. ¿Y si no encuentras una cura, Ryu? ¿Y entonces? Ryu sostuvo su mirada sin titubear. Entonces al menos sabré que lo he intentado todo.
¿No es eso de lo que se trata ser ninja? ¿Nunca rendirte, sin importar las probabilidades? Ninja, acabas de salir de los pañales, chaval, pensaron Yuki y Dan, completamente asombrados. Ni siquiera muchos ninjas curtidos poseían una determinación tan profunda. Estaban llenos de admiración, una profunda creencia de que si no estuviera gravemente enfermo, este chico haría grandes cosas. Carraspeó Ryu, sacándoles de sus pensamientos atónitos. Yuki fue el primero en ceder. Me parece bien si Dan está de acuerdo. Ryu se volvió hacia Dan, cuya expresión cambió rápidamente de asombro a aceptación. A mí también me parece bien, confirmó Dan. Una sonrisa brillante y traviesa se dibujó en el rostro de Ryu. Supongo que tendré que llamarte abuelo a partir de ahora. La respiración de Dan se cortó en la garganta, un pozo de emoción subiendo ante esa simple palabra familiar. Abuelo, repitió, probando la palabra. Me gustaría mucho, Ryu. Dan y Yuki compartieron una sonrisa cómplice, celebrando en silencio el avance. Yuki se volvió hacia Dan. Ven mañana por la mañana. Para entonces tendré todas sus pertenencias empaquetadas. Como sois familia, podemos saltarse la mayoría de los procedimientos formales. Personalmente puedo responder por ti en los papeles de adopción. Todo irá bien. Dan asintió, sin apartar la mirada de Ryu. Gracias, Yuki. Por todo. Se volvió hacia Ryu, con voz suave. Nos vemos mañana, entonces. A la mañana siguiente, el orfanato bullía de susurros mientras se difundía la noticia de la adopción de Ryu. Una tristeza melancólica persistía, especialmente entre el personal como el cocinero y el cuidador, que se habían encariñado con Ryu. Incluso el matón, Kaito, estaba en silencio y en shock. Cuando Dan llegó, Ryu ya se había despedido, expresando sincera gratitud al personal, especialmente a Yuki. Madre Yuki, dijo Ryu, con la voz cargada de emoción. Gracias. Por todo. Cuando él y Dan estaban a punto de marcharse, el grito desesperado de Kaito resonó por el pasillo. Al oír su nombre, Ryu se giró para mirar a Kaito, cuyos ojos estaban llenos de tristeza. Aunque no me hayan elegido, balbuceó Kaito, las lágrimas mezclándose con mocos, entrenaré. Me convertiré en un gran ninja, como mi padre, y defenderé esta aldea. Respiró con dificultad y jadeó. Por favor, mírame. Ni se te ocurra morir. El repentino y vulnerable colapso emocional del acosador residente sorprendió a todos. Los ojos de Ryu se suavizaron. No vio al torturador, sino a un niño asustado y abandonado, desesperado por aprobación. Ryu sonrió, su determinación ilimitada. No moriré, declaró. Luego, con una convicción feroz que exigía atención, añadió. Y me convertiré en alguien con quien todos los ninjas solo pueden soñar. Avanzó hacia el niño que lloraba, tendiéndole la mano. Me convertiré en alguien con quien los 5 grandes Kage algún día harán cola para estrechar la mano. Será mejor que des la mano ahora, Kaito, porque puede que no tengas esta oportunidad en el futuro. Kaito miró la mano extendida, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Por un momento, dudó, años de resentimiento luchando con el nuevo respeto. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la de Ryu. Un escalofrío colectivo recorrió a los presentes, incluido Dan. La escena fue impresionante y profundamente emotiva. La cocinera se secó los ojos. La cuidadora se recompuso. Los rostros de Yuki y Dan estaban llenos de una mezcla de orgullo, respeto y absoluta certeza sobre el futuro del chico. Dan dio un paso adelante, colocando una mano suave y guía en el hombro de Ryu. ¿Listo para irnos, Peque? Preguntó suavemente. Ryu le miró, luego volvió a mirar el orfanato que había sido su hogar durante tanto tiempo. Sí, dijo, con voz firme, ya concentrado en la biblioteca del hospital. Estoy listo. Con esa promesa, Ryu y Dan emprendieron su nuevo comienzo, saliendo juntos del orfanato. Capítulo 15. Nuevo hogar. Dan y Ryu salieron del orfanato, dejando atrás un capítulo de la vida de Ryu y embarcándose juntos en un nuevo viaje. El paisaje le recordaba a Ryu la época de su infancia cuando leyó el manga por primera vez. Mientras paseaban, Dan no pudo evitar maravillarse ante la mirada de asombro del chico. Dan se rió. Pareces que nunca has visto el pueblo antes, chaval, dijo. Ryu sonrió tímidamente y admitió. Bueno, no lo he hecho, no realmente. Dan y Ryu iban de camino a visitar una vieja casa situada en las afueras de la aldea oculta de la hoja, donde esperaban comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.
La casa era sencilla pero práctica, adornada con artefactos de una vida bien vivida. A pesar de su tamaño demasiado grande para una sola persona, transmitía un aire de soledad. ¿Vives solo, abuelo?, preguntó Ryu. La casa parecía demasiado grande para un solo ocupante, su vacío resonando con recuerdos no expresados. La expresión de Dan reflejaba la tristeza en su voz al responder. Sí, solía vivir en esta casa con mi hijo y mi nuera hasta que el destino nos separó hace un año. La mención despertó en Ryu un recuerdo sobre un evento histórico relacionado con un zorro de 9 colas que causó una devastación generalizada. Percibiendo el peso emocional del tema, Ryu decidió no indagar más en el doloroso pasado. Mientras continuaban la visita, entraron en la cocina, donde el interés de Ryu se despertó inesperadamente. Nunca habiendo cocinado ni siquiera aventurado en una cocina, sintió un impulso repentino de aprender. Después de esto, ¿podrías enseñarme a cocinar, abuelo?, preguntó Ryu. No podía soportar la idea de cargar a su anciano abuelo con la tarea de cocinar para él indefinidamente. Pensaba que cocinaría para sí mismo cuando tuviera tiempo o al menos ayudaría a su abuelo con las tareas del hogar. Dan alzó una ceja. ¿Cocinero? Pensaba que los niños de tu edad estaban más interesados en jugar a ninja que en ser chef. La mayoría de los niños no tienen una vida tan difícil como los de los orfanatos. Cocinar es una habilidad que nunca es un desperdicio, y leí en algún sitio que es interesante y terapéutica, replicó Ryu. Dan respondió. No te equivocas. Es una habilidad esencial que tener. Durante su visita, Dan les mostró más de la casa y, finalmente, llegaron a lo que parecía un taller olvidado dentro de los terrenos. Ryu preguntó. Abuelo, ¿qué es esto? Con curiosidad. Es mi taller, explicó Dan. Era nuestro negocio familiar fabricar armas. También hacemos otras cosas, como joyas y cosas similares. Al oír las palabras de Dan, una sensación de conexión envolvió a Ryu. Él también fue creador e inventor. Reflexionando sobre su propia vida pasada como alma inventiva, Ryu entró en el taller, y eso le dio nostalgia. Ryu estaba encantado de descubrir un lugar en su nueva casa que le recordaba a un lugar similar en su antigua residencia. Se prometió mentalmente pedirle a Dan que le enseñara métodos de creación de este nuevo mundo. Serían útiles, y también puede evolucionarlos usando su conocimiento de su antiguo mundo. La biblioteca, con sus estanterías llenas de libros de ninjutsu, llamó la atención de Ryu mientras paseaban por los pasillos. Tocó algunos libros para captar la esencia de los temas que cubre esta estantería. Ya consciente de cuánto amaba los libros y el conocimiento, Dan preguntó. Siéntete libre de explorar y leer todo lo que quieras aquí. Y hay aún más libros esperándote en mi bóveda. Gracias, abuelo, dijo, con un destello de determinación en los ojos. Estos son libros generales y libros de ninjutsu. Pero necesito libros médicos ahora mismo. Antes de sumergirse profundamente en el mundo del ninjutsu, Ryu reconoció la necesidad más urgente de textos médicos para abordar sus propios problemas de salud. Dan se sorprendió por la petición. ¿Libros médicos? ¿Pero por qué tanta urgencia? Ryu dudó un momento antes de responder. Mi objetivo es comprender mejor mi condición. Quizá con suficiente conocimiento pueda ayudar a los médicos a encontrar una cura. Dan se inclinó, su sorpresa convirtiéndose en curiosidad. Entonces dime, ¿qué te hace estar tan seguro de que puedes tener éxito donde sanadores y profesionales médicos experimentados han fracasado? Ryu sonrió y respondió. Abuelo, ¿sabías que el cerebro humano puede almacenar una cantidad infinita de información? Es solo cuestión de cómo accedemos y procesamos la situación. No sé qué intentas decir, dijo Dan. Ryu respondió. Tengo una memoria perfecta. Ya me he memorizado todos los libros médicos que la madre Yuki tenía en su despacho privado del orfanato. Aprendo las cosas más rápido que los adultos. A pesar de mi debilidad física y mi incapacidad para realizar trabajos pesados, seré capaz de superar a cualquier adulto en tareas mentales. También podrías decir que tengo una condición médica de memoria perfecta. Dan no estaba preparado para la impactante revelación. Aunque sabía que los ninjas están entrenados para memorizar información más rápido y eficazmente, le sorprendió la afirmación de un niño de 6 años de que su memoria no entrenada supera a la de ninjas experimentados. Dan negó con la cabeza y pensó, ¿cuánto más va a sorprenderme este chico? Tengo que decírselo a Yuki. Quizá pueda hacer lo imposible. Dan quería creer en él. Ahora ha despertado un poco de fe. Creía que el chico podía hacer lo que otros sanadores y ninjas médicos profesionalmente entrenados no podían.
Dan guió a Ryu a una habitación que había pertenecido al propio hijo de Dan. Ryu miró dentro de la habitación. Las paredes estaban adornadas con fotografías desvanecidas, momentos congelados de la felicidad de una familia. Esta será tu nueva habitación, dijo. Luego continuó con algo de tristeza. Esta habitación antes pertenecía a mi hijo. Cuando Ryu miró alrededor de la habitación que ahora sería suya, su corazón se detuvo. Era un lugar donde aún estaban presentes los ecos de una historia familiar que no había compartido. Una foto enmarcada del hijo y la nuera de Dan, cuyas sonrisas captadas a tiempo, llamó la atención de Ryu. Sintió una punzada de tristeza y un deseo de algo que nunca había experimentado. La voz de Dan interrumpió los pensamientos de Ryu y ofreció: voy a despejar la habitación para ti. Dijo Ryu con una sonrisa en la cara: no será necesario, abuelo. A pesar de la disposición de Dan a acomodarle, la negativa inesperada de Ryu le sorprendió. No hace falta limpiar nada. Déjalo todo como está. Esta habitación está decorada con tantos recuerdos que no quiero cambiar nada. Con expresión decidida, explicó. Nunca tuve la oportunidad de conocer a mi padre, pero a partir de ahora, esta habitación representa la familia que nunca tuve. Las palabras de Ryu llevaban el peso de un deseo no expresado y un vacío en su corazón por la pérdida de un pasado que no podía recordar de esta vida y un pasado que sí recordaba de otra anterior que también carecía de recuerdos agradables de sus padres. En una vida pasada perdió a su madre por cáncer y a su padre en un segundo matrimonio. Todos sus hermanos menores lo veían como un rival. La única familia que tenía era su hermano mayor, Robert. Miró a Dan y continuó. Aunque tengo memoria perfecta, ni siquiera recuerdo cómo era. Incluso el rostro de mi madre está muy débil en mi memoria. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Puede que no haya perdido a mis propios padres, comenzó Ryu, con voz firme, pero a partir de hoy, las personas de este marco de fotos pueden ser mis padres. Quiero honrar la memoria de su hijo y su nuera y llevar adelante su legado. A partir de ahora, esta es mi familia. Aunque esta familia no sea biológica, el vívido recuerdo de haber perdido a su anterior madre por cáncer y a su padre por desapego emocional seguía pesándole mucho. Ahora realmente quiere considerar esta familia como suya en esta vida, y lucharía contra la muerte misma para proteger esta oportunidad de conexión genuina. Dan se arrodilló y atrajo a Ryu hacia un abrazo fuerte y feroz. Mi niño, susurró, con la voz cargada de emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de felicidad y tristeza pulsando en ellos. Este joven había entrado en su vida como una pieza de puzzle, y su corazón creció de orgullo y amor por él. Consumido por un renovado sentido de pertenencia a la vieja casa, Ryu se volvió hacia su abuelo adoptivo mientras permanecían sentados en la última luz del día con una pregunta que le carcomía en el fondo de la mente y tiraba de su propio ser. Ryu, con expresión pensativa, comentó. Quiero entender de dónde vengo. Quiero saber sobre la historia de mi familia y sobre mi abuela. Por favor, cuéntame sobre ella. Capítulo 16, Abuelo Ryu. Ryu se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa de curiosidad. Quiero entender de dónde vengo. Quiero saber sobre la historia de mi familia y sobre mi familia. Por favor, cuéntame sobre ella, dijo, expresando una mezcla de entusiasmo y aprensión. Ryu anhelaba respuestas sobre la historia de su familia. Esperaba que, al aprender más sobre sus raíces, adquiriera un sentido más profundo de identidad y conexión con su pasado. Vale, dijo Dan en voz baja, deberías saber al menos esto sobre tu linaje. Dan, con su mirada normalmente firme y una mezcla de tristeza y aprensión, respiró hondo. Parecía encogerse bajo el peso de una carga que había llevado demasiado tiempo. Por fin habló, con la voz ronca y baja. Tu abuela era mi hermana mayor, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Era una fuerza de la naturaleza, la mayor entre nosotros, un torbellino de travesuras que a menudo me metía a mí, el más joven, en problemas. Un destello de sonrisa cruzó sus labios, un fugaz destello de un Dan más joven, quizás reflejando la chispa de rebeldía que erguía en el joven Ryu frente a él. Recuerdo una vez, Dan se rió suavemente, con la mirada perdida por la memoria, ella me convenció para ayudarla a prestar la katana preciada del líder del clan para una misión secreta. Al final la astillamos accidentalmente y pasamos semanas intentando arreglarla antes de que alguien se diera cuenta. La rapidez mental e ingenio de la abuela de Ryu nos ahorraron graves consecuencias. Pero más allá de la fachada juguetona, continuó Dan, su voz ganando fuerza, había una mujer de fuerza extraordinaria y coraje inquebrantable.
Era una maestra en su oficio, hermosa y amable. Sin embargo, en su bondad ardía un espíritu feroz, el espíritu de una kunoichi. Más que nada, siempre había deseado la libertad. Ryu escuchaba atentamente, su curiosidad despertada por las palabras crípticas que pintaban el retrato de una mujer envuelta en misterio. La voz de Dan vaciló, un temblor de incertidumbre delató su habitual compostura. Luego miró a Ryu y dijo: el parecido entre tú y ella es asombroso, aparte de esos extraños ojos tuyos. La mano de Ryu tocó inconscientemente su rostro, trazando rasgos que nunca había comprendido del todo. ¿Cómo es eso?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Los ojos de Dan se suavizaron. Está en la tensión de tu mandíbula, el fuego en tus ojos. Pero más que eso, es la forma en que te comportas, siempre dispuesto a desafiar al mundo. Esa era ella de principio a fin. Verás, Ryu, dijo, con la voz apenas un susurro. Desde tiempos antiguos, nuestro clan Amura ha sido un clan subordinado al gran clan Senju del Bosque, jurado servir al poderoso clan Senju del Bosque, protegiendo sus intereses y ayudando en sus esfuerzos. La sorpresa cruzó el rostro de Ryu. ¿El clan Senju? El nombre tenía un peso histórico, una conexión con los legendarios primer y segundo Hokage. Una pregunta quemada en su lengua. ¿Clan Senju?, repitió, con la voz apenas un susurro. ¿Quieres decir, Dan? Anticipando su pregunta, intervino. Sí, es el mismo clan Senju. El clan Amura servía como sus protectores y artesanos. Éramos responsables de fabricar sus armas y herramientas e incluso de construir sus casas. Esta misma casa fue construida por mi padre. Los ojos de Ryu recorrieron la habitación, viéndola bajo una nueva luz. Las vigas robustas, las intrincadas tallas en los marcos de las puertas, todo de repente hablaba de un legado que nunca había conocido. Una sensación de asombro invadió a Ryu. Descender de una línea así, entrelazada con la historia de la aldea oculta de la hoja, fue una revelación más allá de todo lo que podría haber imaginado. Nunca supo que existía una historia tan rica entrelazada con su abuela y el clan Senju. Continuó Dan, con voz baja y solemne. Los más fuertes entre nosotros, como tu abuela, también servían como sus guardianes. Solíamos quedarnos atrás durante las batallas y vigilar las residencias del clan Senju mientras ofrecíamos apoyo logístico. Y los fuertes también eran entrenados en ninjutsu y también se usaban para ayudar al clan Senju en batalla. Ryu entonces pensó, no había nada así en la historia original. ¿Había un clan así en la historia original, o es una línea temporal completamente nueva con una trama ligeramente diferente? Dan continuó con su historia. Durante generaciones, el clan Amura existió en una relación simbiótica con el clan Senju del Bosque. Protegíamos sus hogares y sus hijos cuando sus combatientes estaban en guerra, y nos proporcionaban un refugio seguro. Había un vínculo profundo forjado a través de la protección mutua y una historia compartida tejida en el propio tejido de nuestra existencia. Una sombra cruzó el rostro de Dan y su voz bajó de tono. Sin embargo, ese vínculo empezó a deshilacharse con el auge de la aldea oculta de la hoja. Nuevos clanes, más poderosos y numerosos, se unieron al estandarte de la aldea. El delicado equilibrio cambió, y nuestro papel como protectores disminuyó. El vínculo entre nuestro clan y el clan Senju era lo que nos protegía. Se detuvo, el peso del pasado oprimiéndole. Después de que esta aldea fuera formada por Ashirama Senju y Madara Uchiha, muchos clanes nuevos se unieron y reemplazaron al nuestro. Pasamos de ser los arquitectos y artesanos de confianza de los Senju a poco más que una influencia política. La vergüenza de esa debilidad fue lo que obligó a nuestros mayores a esa terrible y desesperada elección. Una oleada de tristeza invadió a Dan mientras hablaba. En un intento de forjar una alianza más fuerte con uno de estos clanes emergentes, tu abuela, en contra de su voluntad, fue prometida en matrimonio a su heredero. Fue un movimiento político para asegurar nuestra posición en la jerarquía del pueblo, un sacrificio hecho por necesidad. La ira de Ryu estalló en nombre de su abuela. La idea de que ella fuera utilizada como peón en un plan político le preocupaba profundamente. ¿Cómo pudieron hacerle eso? Ryu estalló, apretando los puños. Dan suspiró profundamente. Era otra época, Ryu. La supervivencia del clan estaba en juego. Pero tu abuela, una pequeña y orgullosa sonrisa se dibujó en sus labios. No lo aceptaría. Tu abuela, continuó Dan, con un matiz de admiración en la voz, nunca fue de las que se dejan confinar. Tenía un espíritu tan salvaje y libre como el viento. Casarse con alguien a quien no amaba era impensable.
Se detuvo, respirando hondo como si reuniera valor. Había alguien más que llamó su atención, un joven Senju llamado Ryu. Ryu pensó. Ryu Senju. Así que me llaman así por él. Dan continuó con su historia. A diferencia de los poderosos Senju de la leyenda, este Ryu fue marginado por ser el más débil de su generación. Perdió una mano durante una misión durante la Primera Guerra Mundial Shinobi. Sus limitaciones físicas le convirtieron en blanco de más burlas de su clan, por lo que fue apodado el lisiado de los Senju. Ryu se estremeció. El título, el lisiado, le impactó con una fuerza inesperada, una etiqueta que sentía con agudeza dada su propia enfermedad terminal y fragilidad física. Una poderosa oleada de protección y rabia contra la injusticia del mundo Shinobi creció en su pecho por su antepasado. Dan asintió solemnemente. El mundo Shinobi puede ser cruel, especialmente con quienes se perciben como débiles. Pero tu abuelo tenía una fuerza que iba más allá de lo físico. Continuó y dijo. Luego se unió a la división de logística con los miembros del clan Amura, que ofrecieron apoyo logístico y de respaldo durante la guerra a las fuerzas del clan Senju tras las líneas enemigas. Así fue como conoció a mi hermana, que entonces estaba a cargo de la división de logística. Ryu le escucha con toda la atención. Prácticamente ha hablado maravillas de que este tal Ryu Senju más tarde conquistaría a su abuela en la historia y se convertiría en su abuelo. Nunca pensó que pertenecía a un clan tan prestigioso. Nunca. Dan continuó. Durante una misión logística en medio del conflicto, se encontró con un guerrero Senju herido. El destino intervino en una misión, dijo Dan, bajando la voz a un murmullo bajo. Tu abuelo, Ryu Senju, se encontró con otro Senju, un joven gravemente herido e incapaz de continuar. Se ofreció a completar la misión él mismo, sabiendo que dejar al hombre herido para terminarla significaría la muerte segura para él. Ante una elección imposible entre completar la misión vital para la supervivencia de la aldea o salvar la vida de su compañero, Ryu tuvo que tomar una decisión difícil. Ryu eligió la compasión antes que el deber, dijo Dan, con la voz apenas un susurro. Se quedó con los Senju heridos, asegurando su seguridad a costa del éxito de la misión. Ryu preguntó. ¿No se vería elegir la compasión sobre el deber como una traición a la aldea? Dan negó con la cabeza lentamente. Mientras algunos lo vieron como una traición, otros, incluida tu abuela, lo reconocieron como una muestra de profunda profundidad de carácter más allá de la simple obediencia. Este acto de generosidad fue lo que inicialmente cautivó su corazón. Ryu pensó. Espera. ¿Esta historia sigue un camino similar al de Sakumo Atake?